La metamorfosis espiritual. Así está. La metamorfosis espiritual. La única forma de que usted pueda entender Romanos 8 es que usted haya estudiado, y como lo hemos visto y lo hemos hecho, de Romanos 7, que es despojándonos del mundo, divorciándonos de las cosas del mundo, apartándonos de todo lo que es del mundo, para venir a ser hacedores y nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Venir a esa vida a la cual el Señor nos creó, y que por el pecado caímos muy profundo en las garras de Satanás. Porque para ir a las garras de Satanás simplemente se necesita pecar. Para ir a los brazos del Señor Jesús solamente se necesita santidad. Sencillo. Ir a las garras es pecar. Ir a las manos del Señor es vivir en santidad. Para poder entender todo esto, por eso estuvimos trabajando con el capítulo 7. Ahora, en el capítulo 8, Pablo nos enseña que la vida espiritual es estar libre de la condenación, viviendo en victoria sobre el pecado, llegando a la comunión con Dios. Esta comunión viene por la unidad con Cristo, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La comunión con Dios es por medio de Jesucristo, pero tenemos que enlazar lo otro, que es que solamente se consigue esa comunión con Cristo y con el Padre por medio de ¿qué? Obediencia. ¿A quién? Al Espíritu Santo. No hay otra forma que usted se acerque a Cristo y Cristo lo lleve delante del Padre si no es por la obediencia al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a darte directrices para que seas un hombre o una mujer santo, un hombre y una mujer agradable a los ojos de Dios. Jesús no va a llevar a nadie desagradable a la presencia de Dios. Tenemos que cultivar todo esto. Tenemos que cultivarlo. Amén. Hay quienes recibe y sigue al Espíritu Santo, se le libera del poder del pecado, siendo conducido a la glorificación final. Esto se logra teniendo una vida de obediencia bajo el hacer y vivir el Evangelio de Cristo. Es necesario que, si usted quiere ese gran final, usted debe ser obediente al Espíritu Santo y usted conocer lo que es el sermón del monte, del capítulo 4 al capítulo 7 de Mateo. Ahí está todas sus garantías, las bienaventuranzas. ¿Qué es bienaventurado? Es bendecido. Bendecido aquel, bendecido aquel. Usted debe tomar una postura. ¿Y cuál es y qué corona es que usted está persiguiendo, siguiendo? Pero usted no ha sido llamado para tener una sola corona, para tener muchas coronas. La ley del Espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida es el poder regulador y activador del Espíritu Santo. Él va a regularle su vida y la va a hacer que su vida sea una vida gozosa, placentera, una vida de alegría en los ojos de Dios. Porque estás haciendo lo que te toca que hacer y lo que está escrito, lo que Él mismo escribió desde antes de la fundación del mundo, de que tú harías, porque te dio la capacidad para hacerlo. Ahora que digo la palabra capacidad, quiero enseñarles algo. ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos quieren una transformación en su vida? Es sencillo. Usted debe agotar su fe. Debe
debe esforzarse a lograr lo que quiere. Cuando ya usted no puede, entonces entra el que sí puede. Pero usted tiene una capacidad de fe. Usted tiene una fe muy grande, creativa dentro de usted, que usted debe ponerla por obra. Usted debe ponerla por obra. Y cuando ya usted no puede, es que viene Dios y lo hace. Usted me dirá, pero ¿cómo Jesús hacía milagros delante de la gente? Gente que no conocía a Cristo, no conocía el Evangelio, no conocía nada de todo esto. Simplemente dice la palabra de Dios y nos enseña que eso era por causa de ¿qué? De los incrédulos, para que creyeran. Pero aquí no habemos incrédulos. Eso era. Por eso es que en una cruzada de un evangelista hay muchos milagros. Porque en los evangelistas se manifiesta mucho los milagros, pero es por los inconversos, los que no creen. Amén. La ley del espíritu de vida es el poder regulador. Necesitamos vivir una vida regulada. Necesitamos ni que nos falte, ni que nos sobre, ni que vamos más adelante, ni vamos más atrás. Tenemos que regular nuestras vidas según Dios nos ha creado y ha escrito en el libro de la vida. Muchos, por muchos ímpetus, se han estrellado. Y otros porque son demasiado lentos. Viene otro y se lo lleva por delante. Hay que regular el caminar. Hay que regular las cosas. No podemos ser impulsivos. Los problemas más grandes del mundo, el conflicto mundial, es por una impaciencia de una mujer. ¿De quién? De Sara. Sara. Por Sara, la impaciencia de Sara. Ella quería tener un hijo y el Señor se lo prometió, pero ella lo quería tener ya. ¿Y cuántas veces Dios nos ha prometido y queremos que nos los cumpla ya? Es un problema, es meternos en problemas, porque si Él te ha dicho que te va a dar algo, espera que te lo dé. Entonces nosotros nos justificamos ¿cómo? En el tiempo del Señor. Yo debo activarme ya, hoy, ahora, porque el tiempo del Señor es ahora, ya, dice la palabra. Pero no importa, yo me activo ahora, pero eso no es para ahora, es para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, y cuando usted lo olvidó, pasó. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a ustedes? Cuando ya uno, ya se le olvidó aquello, y viene aquello, oye, esto era, bueno, ese es el tiempo del Señor. El Espíritu Santo entra a convivir con el pecador para vivir y lo libera del poder del pecado. La ley del Espíritu va obrando en el recién convertido a medida que se compromete a obedecer al Espíritu Santo. Un recién convertido, para que no se tuerza como muchos que se tienen muchos años en el Evangelio, es porque se han contaminado, sea por la derecha o sea por la izquierda, se han contaminado, mientras que un nuevo convertido es solamente y tiene dominio propio para solamente ser obediente al Espíritu Santo. Entonces ese se va a disfrutar. Y después vienen las personas, porque lo he escuchado, bueno, pero este apenas tiene 15 días, tiene 2 meses viniendo a la iglesia, y mire cómo le ha cambiado la vida, porque no está contaminado. Un nuevo creyente tiene una ventaja con un viejo creyente: no está contaminado. El problema es que si la palabra no se obra en nosotros bajo la obediencia al Espíritu Santo, la palabra se contamina. Se contamina. Se la hace creer y la cree, y así es, pero la va a leer, el discernimiento va a ser torcido. La comprensión o el aplique de la palabra va a ser torcido. Un nuevo convertido, yo he visto personas nuevos convertidos que
están gozándose de una vida espectacular. ¿Por qué? Porque no se contaminaron, simplemente han hecho lo que la palabra dice: obediencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro guía, es la parte de Dios que está en la tierra, llenando la tierra de su presencia. El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Jesús, el otro Consolador, porque el primer Consolador estuvo con los discípulos, pero el segundo, el otro Consolador, está en nosotros, dentro de nosotros. Son una ventaja que nosotros tenemos con aquellos no tienen el conocimiento del que nosotros tenemos. Los apóstoles no tuvieron este conocimiento de tener todo escrito y registrado por causa del Espíritu Santo que se manifestó a aquellos hombres para que escribieran. Es el mismo Espíritu Santo que estuvo con ellos, pero ellos podían haber visto y conocido cosas antiguas porque estaban en los rollos, estaban como en el libro de Isaías. Pero nosotros tenemos una vasta conocimiento, lo tenemos a nuestras manos, al alcance de nuestras manos, y tenemos que tomarlo no para conocerlo, para adquirir solamente conocimiento, sino para aplicarlo, porque el aplique es donde está la esencia, y vas a ver lo dulce, lo poderoso y lo bueno que es en la palabra de Dios. Es su esencia, y su esencia eres tú el que la vas a disfrutar. No llegar y que porque yo sé más que esto y aquello. No. Tú tienes que exprimir esa esencia que está en la palabra y pero esa, la única forma es que para molerlo tiene que ser puesto por obra. Y entonces vas a vivir y vas a disfrutar de aquellas grandes cosas que están ahí en la palabra. Amén. Al obedecer al Espíritu Santo, entonces aquí vamos a entrar en materia, a la metamorfosis espiritual. ¿Qué es la metamorfosis? Es un cambio, una transformación. Estuve indagando lo que es la metamorfosis espiritual, y esto es lo que encontré. Es la experiencia, o más bien, esto lo estuve buscando y esto fue la deducción que el Espíritu Santo me dio. Es la experiencia del sinsentido total o parcial de un mundo sin Dios. ¿Qué es la metamorfosis? Es la experiencia del sinsentido total o parcial de un mundo sin Dios, que lleva al sufrimiento, que a su vez conduce a la conversión. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento lleva a la conversión? Claro, porque la mayoría hemos venido a los pies de Cristo porque hemos tenido una pérdida, hemos tenido un fracaso, hemos tenido un dolor, tenemos algo que nos motiva a venir a buscar a Dios. Nosotros tenemos que entender que por el dolor es que más vienen las almas a los pies de Cristo. Y Él no quiere eso. Él quisiera que todo el que viniera a los pies de Cristo viniera por sí solos, sin arrastrarse. Venir solamente: Señor, vengo a ti, me entrego a ti porque quiero conocerte y quiero amarte como tú me amas. Quiero serte obediente. Quiero vivir esta experiencia contigo. Qué cosa tan hermosa. Pero lastimosamente casi la mayoría hemos venido arrastrados con problemas. Pero bienaventurados todos aquellos que vienen por amor a Él. Amén. Que por medio del sufrimiento lo lleva a reencontrarse con su Creador. Vuelvo a leerlo. Es la experiencia del sinsentido total o parcial de un mundo sin Dios, que lleva al sufrimiento, que a su vez conduce a la conversión, que por medio del sufrimiento lo lleva al reencontrarse con su Creador, muriendo a su condición antigua y reintegrándose en la gran familia de la creación.
Esa es la metamorfosis espiritual. Nosotros, por causa de todo lo que hemos vivido y todos estos dolores, yo cambié mi vida radicalmente una tarde. 4 o 5 de la tarde, una experiencia sobrenatural, y ahí tuve mi metamorfosis. Conozco los pies de Cristo hasta las rodillas. Se me presentó, tuve aquella experiencia y de ahí tuve mi metamorfosis. Ahí dejé de arrastrarme para andar por las nubes. Ahí cambié de oruga a mariposa. Dejé de arrastrarme para andar por las alturas. Ahí cambió todo. Tuve mi metamorfosis. El problema es que muchos han empezado la metamorfosis, pero no la han podido completar. Entonces todavía están colgando. Y en el mundo dicen que es mejor caer que estar colgando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué todavía están colgando? Por falta de fe. Porque la fe tiene que impactar tu vida. Cuando conocemos a Jesús, y usted al conocer a Jesús, inmediatamente se activa la fe que hay dentro de usted, y esa fe debe impactar tu vida, que debes sentir que hay algo dentro de ti que te está transformando. Debes de sentir un cambio adentro, pero que no es tuyo, que tú no lo estás manejando, que es algo que está funcionando, que está saliendo y que está entrando. Sale lo malo y entra lo bueno. Eso tienes que sentirlo para poder tener esa metamorfosis. Ver cómo está, que la palabra de Dios te saca cosas y tú estás sacando cosas y estás viendo que está entrando algo nuevo, algo que no entiendo, pero que me hace sentir bien. Estás en la metamorfosis. Necesitas vivir esa experiencia para cambiar tu vida. Pero no puedes seguir con ese agridulce dentro de tu corazón, que estás sintiendo que lo amargo y lo doloroso quiere salir, pero también estás sintiendo que hay algo dulce y bueno que quiere entrar, pero que no terminan de concluir su salida y su entrada. Sigues colgando. Sigues colgando. No has podido abrir el capullo para salir volando a las alturas. Es una decisión, es querer. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres seguir viviendo como has vivido? ¿O quieres esa transformación? Es una decisión propia de cada quien. Debes de sentir eso agradable que tú sientes cuando vienes a una predicación y toca tu corazón, y entonces esa predicación te habla, te toca, y tú sientes que hay algo que está saliendo y algo que está entrando. Debes de cerrar los ciclos. Deja que todo lo malo salga. Deja que todo lo malo salga. No necesitas empujarlo, que salga. Él va a salir, porque la llenura del Espíritu Santo viene a ti, y eso hará que todo lo oscuro, todo lo malo salga. Porque no pueden haber dos señores en la misma casa. El Señor, por medio del poder del Espíritu Santo y su autoridad, va llenando tu vida. Y eso es lo que nos atañe en la enseñanza de Romanos 8, que vamos a estar en estos días. Entonces aquí, cuando viene todo esto y nos reencontramos con nuestro Hacedor, nuestro Creador, entonces empieza muriendo a la condición antigua y reintegrándonos en la gran familia de la creación. Antes veíamos las cosas desde abajo, ahora las vemos desde arriba, cobrando sentido nuestra vida. Nosotros no fuimos creados para arrastrarnos. No fuimos creados para andar por lo bajo, por las hojarascas. No, fuimos creados para andar por las alturas.
Aquí es donde usted debe entender que la metamorfosis espiritual dejará de que seas oruga, que no camines más arrastrado, porque cualquiera y el mismo diablo te buscará para ponerte la pata encima. Mientras que vamos por las alturas, el que camina o el que anda en este mundo por las alturas es rejuvenecido, tiene ojos de águila, tiene muchas cosas, tiene pie de cierva. Porque esos animales entran por esos peñascos que son así, y ellos caminan por todo eso. Por ahí en el internet estos días salía unos que en una represa así derechita caminando ellos. Hay que andar por las alturas, mi hermano. Fuimos creados para andar por las alturas, no para ser arrastrados, no para estar arrastrados siempre a la merced de las patas del diablo. No. La cabeza del diablo, la que tiene que estar bajo los pies de Cristo, no nosotros. Amén. Entramos. Romanos 8 del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está otra vez la metamorfosis. Ya no andamos conforme a la carne. La carne es pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Recuerde que el pecado de la carne es el contra el templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. El pecado de nuestra naturaleza caída es el pecado sobre las cosas. Dos clases. El que se hace en el cuerpo, que es contra el Espíritu Santo, es cuando se une el deseo del alma por haberla enseñado a las cosas del mundo y no quiere dejar las cosas del mundo, sino que sigue queriendo alimentos del mundo, vicios, pornografía, promiscuidad, borracheras, todas aquellas cosas. Pero tenemos que hacer la metamorfosis, dejar aquellas cosas para venir a hacer cosas nuevas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ese cambio. Dejamos de vivir y de comer, de absorber cosas del mundo para venir a tomar las cosas de Dios. Pero eso debe ser radical, porque si no, vas a estar guindando todo el tiempo y de un momento a otro vas a caer. Mientras que lo haces cuidadosamente y conforme a la voluntad de Dios, entonces llegará el momento que se abre el capullo y lo que vas a salir es ¿qué? Volando a las alturas, alegremente con esos colores, y ves cómo vuela una mariposa. A mí me fascinaba cuando yo estaba pequeño. Había una quebrada, un río, y yo me iba allá, pero habían mariposas de todos los colores, y eso me parecía a mí tan hermoso, que eso a las 10 de la mañana volaban, pero cantidades, pequeñas, grandes, blancas, negras, de todos los colores. Es increíble, pero algo hermoso, alegra el alma. 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelve la metamorfosis. Porque la ley de la vida en Cristo Jesús, porque es Cristo el que me da vida, y yo ahí hago un cambio, saco al mundo de mí y entra Cristo. Hago una metamorfosis radical. Ya no vivo para el mundo, vivo para Cristo. Ya no vive el espíritu del mundo en mí, vive es el Espíritu de Cristo en mí. Hay un cambio radical. Tiene que ser un cambio radical para tener la metamorfosis, para poder venir a vivir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es
el pecado, la ley del pecado y la muerte? El espíritu del mundo que viene a atraparte. ¿Para qué? Para matarnos. ¿Para qué? Para que pequemos, y si pecamos, por medio del pecado viene la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios no podía salvarnos a nosotros como Dios. No, porque Él mismo fue que nos juzgó. Él nos juzgó. Él juzgó a Adán, a Eva, a la serpiente y a la tierra. Allá en Génesis 1 y 2 usted se va a enterar de todo eso. ¿Qué fue la condenación que hubo para la mujer? ¿Cuál fue la condenación que hubo para el hombre? Para la mujer, tener que parir con dolor y hacer que el hombre sea su deseo. ¿Cuántas mujeres dan a luz y dicen, más nunca vuelvo a tener un hijo? No han llegado 40 días y ya está otra vez en cinta. Entonces, eso está ahí. Al hombre, que tendrá que comer y buscar el sustento con el sudor de su frente. A la serpiente, te arrastrarás y comerás del polvo de la tierra, y a la tierra serás maldita. Entonces, por esta maldición, Dios tiene y manda a su Hijo en semejanza de hombre, de carne de pecado, dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. 4, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es esto? Teníamos que morir al espíritu del mundo, al espíritu del pecado, para venir a vivir por el Espíritu, conforme al Espíritu, porque nosotros, nuestra transformación, nuestra morfosis completa es que nosotros nazcamos de nuevo, como lo vimos hace 15 días. Nacer de nuevo, la metamorfosis. La oruga nace, tiene un tiempo de vida y luego se cuelga y muere esa oruga, pero nace una hermosa mariposa. ¿Ve? Hay una metamorfosis. Está la metamorfosis ahí. Y usted debe entender esto, de que usted no puede seguir arrastrándose como una oruga, ni estar colgada como un capullo. No más. Hay que pedirle al Señor que nos ayude para que venga esa metamorfosis. Y esa metamorfosis es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Amén. ¿Para qué? Dice aquí en el 4. ¿Para qué? ¿Por qué todo esto de la metamorfosis? ¿Para qué es? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya cuando llegamos al 4, ya la metamorfosis fue cumplida. Ya es para que, dice aquí, para que no andemos. O sea, ya existimos en nuestra nueva vida, en ese nacimiento nuevo. Sino no andemos conforme a la carne, sino ya conforme al Espíritu. Ese conforme a la carne es no caminar y no andar más en el mundo deseando las cosas del mundo, sino que ahora vamos a desear las cosas del Espíritu, las cosas de Jesús. Está la metamorfosis completa. La transformación está ahí. Podemos decir: ninguna condenación hay en el que ha creído en Cristo. Su sangre derramada sobre el madero de la cruz y sobre toda la humanidad nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos cómo Dios, para poder, no irse en contra de su propia palabra, porque Él podía liberarnos a nosotros de la maldición
del pecado. Él es Dios y tiene el poder. Pero Él, para cumplir su palabra, envía a su Hijo, lo hace que venga a este mundo en semejanza de carne de pecado. Lo hace igual a usted, igual a mí. ¿Por qué? Porque tenía que vencerse a Satanás en condiciones humanas. Jesús, siendo hijo de Dios y siendo Dios mismo, toma la forma de hombre, de carne de pecado, vive en este mundo como Dios quiere que vivamos, sin que haga, porque Él no hizo nada malo, Él no pecó, y nosotros hemos hecho todo lo malo y hemos pecado. Entonces, pero había que vencer ese pecado en la misma condición y en su terreno. Entonces viene Jesús en medio de los hombres, camina en este mundo y llega al momento en que se hay la confrontación espiritual. Pero tenía que ser en el plano terrenal. Y Jesús va a aquella cruz. Había que hacer un sacrificio. Había que hacer un derramamiento de sangre, porque dice que no hay remisión de pecados si no es por derramamiento de sangre. Entonces Jesús entrega su sangre por todos nosotros para vencer a Satanás, para vencerlo como un hombre. Y sencillo, nosotros no necesitamos ventajas. Si la única ventaja que nosotros podemos tener contra Satanás es que tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya lo venció. Cristo no tuvo ventaja sobre Satanás, lo venció. Lo venció derramando su sangre. Lo venció en aquel madero de la cruz. ¿Como quién? ¿Como Dios? No, porque Él era 100% hombre, dice la palabra. Y en su condición de hombre y hecho de carne de pecado, venció a Satanás en la cruz. Y al vencerlo, todos lo vencimos, porque Él lo hizo por todos nosotros. Así como Satanás le robó a Adán y a Eva su condición, ¿y a quién se la robó? A todo el mundo. Entonces el segundo Adán lo rescató para nosotros. Hubo esa metamorfosis, hubo un cambio. Y nosotros, entendiendo esto, entonces usted va a comenzar a sentir la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué mucha gente no entiende y no puede ser dirigida por el Espíritu Santo? Porque no están en sintonía con Él. Hay que estar en sintonía con el Espíritu Santo para poder obedecerle y entender y ser dirigido por Él. Tienes que unirte al Señor para ser un espíritu con Él. De resto no va a pasar nada. Vas a estar guindando como un capucho. Un día a punto de caer, hasta que cae. Ahora no andamos conforme a los pecados de la carne, que es enemistad con Dios, y de los pecados de las obras, que es contra el bienestar de nuestra vida. Veamos aquí. Ahora no andamos conforme a los pecados de la carne. Los pecados de la carne son los más fuertes, porque son ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que pecado es pecado, que sea grande, pequeño, blanco, negro, todos son pecado. Pero el pecado contra la carne tiene un matiz más profundo, porque es ¿contra quién? Contra el templo del Espíritu Santo. Por eso el pecado de la carne es contra nuestro cuerpo. Vicios, mucha comida, promiscuidad, lujurias, aberraciones, vicios,
licor, cigarro. Todo aquello que es contraproducente para tu cuerpo es contra el Espíritu Santo, porque tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Y el Padre dice que Él puede perdonar todo pecado contra Él y contra su Hijo, pero por la ofensa al Espíritu Santo, no. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios? Que el blasfema contra el Espíritu Santo, Él no perdona eso. Eso entra, ir en contra del templo. Y nosotros tenemos que venir a Él y rogarle al Señor, suplicarle que me perdone por todo lo malo que yo hice en mi cuerpo. Porque yo no sabía que el templo del Espíritu Santo era mi cuerpo, y como tal yo no le paré, yo no lo cuidé. Eso es muy sabroso, comerse una comida grasosa, pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que cuidar el Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Cuando estaba en el mundo, bebía demasiado licor, fumaba. No drogas, pero fumaba demasiado cuando tomaba. De resto no fumaba. Pero la lujuria, todas aquellas cosas que se hicieron en el cuerpo, es contra el Espíritu Santo. Y usted debe tomar un momento y decirle: Espíritu Santo, Padre Celestial, perdóname por todo lo que he hecho en mi cuerpo, que es contra ti, Espíritu Santo, porque yo soy morada y templo tuyo. Perdóname, porque posiblemente le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados, sí, pero ¿has tomado en serio el haber profanado el templo del Espíritu Santo en lo que hiciste? Ahora no andamos conforme a los pecados de la carne, que es enemistad contra Dios. El que peca en la carne, el que peca en su cuerpo, se hace enemigo de Dios. Y de los pecados de las obras, que es contra el bienestar de nuestras vidas. El bienestar, el pecado de las obras es contra el bienestar de nuestras vidas. ¿Es contra quién? Contra Dios mismo, porque Él es el que nos recompensa con todo lo creado. Él creó todas las cosas y nos ha hecho herederos de todas las cosas. Esa es la parte de Dios, nos hace herederos de todo lo creado y nos hace coherederos en Cristo. Pero ¿coheredero de qué? Si ya soy dueño y soy heredero de todo lo creado. Entonces entendamos que en Cristo somos coherederos. ¿De qué? De los poderes espirituales, contra las tinieblas, contra las potestades, contra los gobernadores, huéspedes espirituales de maldad, contra todo lo que no es de Dios. Es en Cristo, y ahí es donde nosotros venimos y nos revestimos de ese poder, porque Él se lo cedió ¿a quién? A la iglesia. Cristo le cedió todos esos poderes a la iglesia. Nosotros como iglesia somos un poder muy grande. Y siempre, para que usted cumpla eso, de que usted es muy poderoso, porque usted está revestido y es miembro de la iglesia, es que en todo lo que usted ore y todo lo que usted enfrente, siempre debe hacerlo primeramente pidiéndole a Dios, y para que sea beneficiado Dios al yo tener libertad para poder predicar con liberalidad. Segundo, mi familia. Tercero, para el crecimiento, la libertad y la expansión del reino de Dios en la tierra, la iglesia, que se expanda. Es necesario que usted y yo tengamos esto bien claro, que su vida tiene un porqué, pero uno de los más grandes porqué de su vida es que todo el mundo conozca que Jesús es el Hijo de Dios, y eso se hace predicando. Amén. Gloria a Dios. En Cristo
enviado por Dios en forma de pecado, nos libró del pecado porque en sí mismo condenó al pecado con todos los que hemos creído en Él. Cristo, enviado por Dios en forma de pecado, nos libró porque Él venció al pecado. Él venció al pecado, y al vencer el pecado, usted y yo vencimos, porque fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Y qué? Y si fuimos crucificados juntamente con Él, fuimos resucitados juntamente con Él. Metamorfosis espiritual. La oruga tiene que morir para que salga una mariposa. El grano tiene que morir para que nazca una plantica. Jesús murió para que naciéramos nosotros. Metamorfosis espiritual. Todo es un cambio. El problema es que usted y yo tenemos que concientizarnos de estos cambios y ser radicales con estos cambios, ponerlos por obra y no sentir ese agridulce y sentir una cosa que sale y otra que entra, y que eso que entró me hace sentir bien. No, tienes que sentirte bien, porque tienes que apoderarte, tienes que adueñarte de esa nueva vida. Porque el diablo va a tratar de traerte tu vieja vida por medio de los recuerdos. Satanás obra en el pasado, Jesús obra en el presente, y Dios por su Espíritu obra para nuestro buen futuro. Entienda eso. Hoy estamos aquí en Cristo, y entonces Cristo viene a morar a nosotros, y viene el director, el que dirige nuestras vidas para un buen futuro, el Espíritu Santo. El diablo va a venir a contrarrestar este presente con Cristo por medio de ¿qué? De los recuerdos del pasado. Deja tu pasado atrás, haz una metamorfosis. Hoy es un antes, hoy empieza un después. Sencillo, es una decisión propia. Tienes que hacerlo. Entonces, o te quedas guindado como un capullito de esto, te quedas guindado ahí. No, nosotros no nacimos para eso. No nacimos para eso. Nacimos fue para cambiar nuestras vidas, para hacer de que nuestra nueva vida sea gozosa, placentera, viviendo y disfrutando de todo lo creado. El Señor Dios Todopoderoso, antes de crear al hombre, ¿qué fue lo que creó? Todas sus necesidades. El sol de día, la luna de noche. Y todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida gozosa, feliz, placentera en esta tierra, mientras estemos aquí de paso. Pero tienes que hacerte consciente de todo esto. Romanos. La justicia divina de Dios nos justificó para que andemos justificados conforme al Espíritu, y ya no conforme a la carne. Simplemente hay que comenzar a vivir por medio del Espíritu Santo, bajo su dirección, para que vivamos la vida que realmente Dios nos creó. Dios es Espíritu, y nosotros somos imagen y semejanza del primer hombre, Adán. Fue hecho a semejanza de Dios. ¿En qué? Espíritu, porque el primer hombre era espiritual totalmente. Pero el pecado transformó ¿a quién? A sus siguientes copias. ¿Quién eran las sus siguientes copias? Nosotros. Nosotros salimos de la copia, de la primera copia. La original es Dios, y la primera copia, Adán. Y nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, pero por medio de la imagen de Adán. Pero cuando salimos en la copia, ya veníamos con el pecado de Adán. Porque si no, nosotros hubiésemos nacido sin pecado.
Y nosotros fuimos concebidos en pecado original. Sí, eso es muy bonito que se dice, no, yo soy imagen y semejanza de Dios. Sí, pero somos de la primera copia. Cuando esto sucede, ya tenemos esta imagen. Pero lo que nosotros hacemos, lo que se le llama la regeneración espiritual, es desatarme, desligarme de esto visible para comenzar a vivir una vida espiritual. Entonces, ¿qué va a hacer? Es que voy a volver a lo original. ¿A dónde? A como era Adán y Eva. Entonces comenzaré a vivir en esta tierra sin problemas, sin necesidades. ¿Por qué? Porque seré totalmente espiritual. Ya lo terrenal no tiene injerencia en mi vida, sino el Espíritu Santo. Entonces seré un hombre espiritual y dejaré de ser un hombre terrenal. Pero para eso tenemos que hacer la metamorfosis espiritual, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ya no somos oruga, ya somos creados para andar libres, ir por las alturas y ser llevados por el Espíritu Santo, por sus vientos, y llevados de aquí a allá. No sabemos a dónde vamos, pero nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Ya no vamos a ser como las olas. Ya le vamos a tener sentido a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8:5-8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces vemos aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que están en el mundo, en las discotecas, en los bares, tascas, playa y todo. Es que la playa no es mala, es para todos. El problema es con qué intención se va. Cuando estábamos en el mundo, ¿qué era lo que nosotros buscábamos? Ir primeramente a la discoteca, una tasca, esto y aquello, luego ir tempranito a la playa y por ahí, hasta llegar al pecado. Claro, va viviendo en el pecado, pero llegar al fondo del pecado, contra su cuerpo. Porque un hombre que se acueste con una mujer que no es su esposa, está pecando contra su cuerpo, está pecando contra el Espíritu Santo. Y eso es un pecado que cobra Dios, porque es la ofensa contra el Espíritu Santo. Tarde que temprano cobra. Entonces, todas estas cosas, porque los que son de la carne, eso es lo único que piensan. En discotecas, farras, esto y aquello. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿qué es lo que piensan los del Espíritu? Hacer un ayuno, ¿qué? Una vigilia, ir a visitar a un enfermo, ir a orar a una casa, ir a orar y buscar la presencia de Dios, porque piensa en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Ya no le importan las cosas de la carne. Tienes que dejar esos vicios que fueron impulsivos y se volvieron vicios, pero ¿qué fue? Fueron inducidos por el pecado para que te ataras a la promiscuidad, a la lujuria, a la pornografía y qué sé yo cuántas cosas más. Hay el cambio, metamorfosis espiritual. Es necesario que lo hagamos y que estemos conscientes de todas estas cosas. Un hombre, una mujer que se va de una empresa, se va buscando nuevas, buenas para su vida, está haciendo una metamorfosis. Está dejando algo por empezar algo nuevo. Cerró un ciclo para empezar otro, un ciclo de mejor vida.
Siempre debemos cerrar ciclos. Cierra el ciclo de oruga para que venga el nuevo ciclo donde vas a andar por las alturas. Ya no vas a estar arrastrado, vas a andar, vas a volar. Vas a estar viendo las cosas desde lo alto. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, si nos ocupamos de las cosas del espíritu, de lo que Él nos está mandando, entonces, ¿qué va a venir a nosotros? Vida y paz. Qué hermoso es esto. Cuando nosotros hablamos de la paz que vino a traer Jesucristo a nuestras vidas, Él lo dice muy claro: yo vine a traerle la paz, pero no como el mundo la da. El mundo da la paz como que no tengas deudas, que no le debas a nadie, que no tengas problemas con nadie. Mientras que Él vino a traer la paz verdadera. ¿Cuál es la paz verdadera? La que me va a enriquecer. ¿Cuál es? La que me hace estar en paz con Dios. Él vino a traer la paz. La que me hace estar en paz con Dios, dejando odio, rencores, resentimientos, dejando todo aquello, avaricias, codicias, dejando todo aquello, y vengo a estar en paz con Dios por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su obra. Soy perdonado y lavado. Y vengo a hacer las obras del Espíritu, porque ya no me interesan las discotecas, ya no me interesa el mundo, ya no me interesa nada de esas cosas, sino que lo único que siento y mi anhelo es predicar, mi anhelo es orar, mi anhelo es a visitar para salvar almas. ¿Pero usted lo está haciendo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces eso te va a traer paz. Que no tienes esto, que no tienes aquello. Si tú haces, escuchen esto, que es una de las claves que el Espíritu Santo me dio cuando Él estuvo discipulándome. Haz las cosas de Dios y Él hará las cosas tuyas. No hay forma de perder. Si usted predica, si usted está atento, si usted sirve a la iglesia y usted hace las cosas de Dios, Dios va a hacer las suyas. Su negocio va a crecer. Los clientes van a venir. Nunca tendrás necesidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo de Dios y Dios hace lo tuyo. El problema es que nosotros queremos suplirnos a nosotros mismos y usted no tiene la capacidad de suplirse nada, ni yo tengo la capacidad de suplirme nada, si es que no es por la intervención divina de Dios que venga mi sustento. Pero mientras usted no lo crea y usted no lo aplique, usted estará forzando con Dios. Yo mismo me doy mi comida, yo mismo me doy mi ropa, yo mismo, y usted va a tener problemas. Usted tiene que dejar todo eso para que usted dependa de Él. Y cuando usted dependa de Él, su transformación está completa. Para eso Él creó todas las cosas antes de crearnos a nosotros. Espero que estén entendiendo esto, porque esto es de mucha profundidad. Y por eso el Señor, antes de entrar en este tema, me mandó a que estudiáramos Romanos 7. Y si no, ahí están las prédicas para que las vuelva a escuchar. Y si no, léalo detenidamente, que ahí está textualmente. Solamente dígale al Espíritu Santo que se las revele. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todo lo que hagamos en la carne trae como consecuencia enemistad con Dios. Problema grande es convertirte en enemigo de Dios. Y usted sabe cosa tremenda: convertirse en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no nos podemos sujetar. Si somos enemigos de Dios, es porque no se ha podido sujetar a la ley de Dios. Y tampoco dice, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Siempre, este es otro tip que les voy a dar. Las bendiciones de Dios vienen a tu vida por agradar a Dios. Por tener una desaveniencia con alguien, morderte los labios, la lengua, tragarte todo y tragártelo y no decir nada. Agradaste a Dios. El vencer una tentación, agradas a Dios, y eso te va a traer bendiciones. Pero si tú tienes una rencilla y entonces te incitan a la pelea y la llevas y armas la pelea y se insultan y todo, desagradas a Dios. Porque Dios lo que más le agrada es, una de las cosas es el dominio propio de sus hijos. Porque el dominio propio del cristiano está basado en el dominio propio de Jesús. Cayó y enmudeció delante de sus transgresores. Tienes que parecerte a Él. Amén. Los que aún están sujetos al pecado y a la carne solo piensan en pecar con sus obras y contra el templo del Espíritu Santo. Pero los que hemos entendido esto, ya no pecamos deliberadamente, y si lo hacemos, reconocemos, nos arrepentimos, pedimos perdón y prometemos no volverlo a hacer. Esta es la lucha a diario en nuestra vida para mantener a raya el pecado. Simple, pecaste, caíste, ve, arrodíllate, arrepiéntate y pídele perdón a Dios y ayuda para que no lo vuelvas a hacer. Pero no lo vayas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya te comprometiste, ya tienes tu palabra. Y si no, eres un hombre de que no tienes palabra, o sea que no tienes dominio propio. ¿Cuántas veces le hemos prometido algo a Dios y no lo hemos cumplido? Es porque nos falta dominio propio. Y es una ofensa contra Dios, porque nosotros tenemos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se manifiesta en su dominio propio. En nuestra vida, nueva vida, solo debemos pensar y obedecer al Espíritu Santo, haciendo a Jesucristo nuestro pensamiento constante. La gran promesa de Dios al obedecer al Espíritu Santo es, veamos, la gran promesa de Dios al obedecer al Espíritu Santo es: larga vida, paz y prosperidad es para los que se ocupan del Espíritu y cultivan una buena relación con Dios por medio de Jesucristo y de la obediencia al Espíritu de Dios, para no pecar, ya que el pecado es contra Dios y trae enemistad con Él y no lo puede agradar. Entonces, si nosotros queremos tener larga vida, tenemos que estar claro con esto. Tenemos que deshacernos del viejo hombre y de la vieja vida, hacer esa metamorfosis espiritual y venir en el nombre de Cristo Jesús. Venir y entender esto, de que debemos hacer la metamorfosis espiritual, es nada más dejar una forma de vivir para empezar otra. Cerramos este ciclo de pecado y empezamos un ciclo de santidad. ¿Que somos santos, pecadores? Sí. ¿Vamos a seguir pecando? Sí. Pero con convicción de que si peco, reconozco mi pecado, vengo, me arrepiento y obtengo el perdón.